damos la bienvenida al abogado Sebastián López, abogado constitucionalista y catedrático universitario. Vamos a hablar fundamentalmente sobre la problemática minera y petrolera en Ecuador, pero no podemos dejar de referirnos a lo que está sucediendo en estos días en la Asamblea. El tratamiento del tema del aborto, las evidencias de que hay posiciones muy extremas y posiciones cruzadas también, la presencia de legisladores simpatizantes o miembros de tradición, familia y propiedad, lo dicen muchos. ¿Cómo se encuentra en todo caso, doctor López, en materia de legislación, el aborto en Ecuador? Buenos días, Gustavo. Un gusto poder estar acá en la radio y poder compartir estos espacios. Bueno, debo decir lamentablemente para el ejercicio y la tutela de los derechos, y cuando hablo del ejercicio y la tutela de los derechos, no solo me refiero a un sector de la población en concreto, me refiero a la amplia mayoría que ejerce los derechos conforme a la Constitución de la República. Lamentablemente, hoy en la legislación ecuatoriana, como bien usted anotaba en una nota introductoria a esta entrevista, hoy está sancionado, está penado, imagínese lo que es usted, está penado, tipificado por ley, el aborto en casos de violación. Algo que inclusive ya ha sido superado en la jurisprudencia constitucional comparada, a nivel comparado. Por ejemplo, en Colombia se ha despenalizado para ciertos casos y concretamente para los tipos de violación la penalización del aborto. Es decir, yo creo que el Ecuador, si bien se encuentra inmerso en un debate de carácter moral, porque esto sin duda impone categorías morales al análisis, creo que debemos caminar hacia la tutela de los derechos. No podemos desconocer, además que fíjese usted que las normas obedecen a evidencias de carácter empírico, es decir, basta con reconocer las estadísticas y los datos respecto de abortos ilegales, de muertes innecesarias, de daños que se producen a las mujeres que se practican abortos ilegales. El Estado no puede hacerse la vista gorda, tiene que asumir una responsabilidad, una política pública clara y naturalmente a través de las normas. Es una forma correcta de hacerlo y despenalizar el aborto en casos de violación. Imponerle una moral estatal a una moral individual, a una moral que solamente le corresponde hacer decidida a cada persona, sin duda resulta ser perverso desde mi óptica. Obligarle a que a una adolescente que ha sido violada a tener un hijo bajo una mirada clerical, bajo una mirada religiosa, bajo una moral respetable, sí, hay que decirlo, pero que no puede ser impuesta desde el Estado como una moral pública para restringir el alcance y ejercicio de los derechos de las personas. Será muy importante en todo caso hacer un seguimiento de lo que sucede en la Asamblea con respecto a este tema que se lo está discutiendo justamente ahora. Sí, naturalmente, Gustavo, si usted se fija en la legislación comparada, como decía, además, ¿por qué será entonces que se sanciona con diferente pena al homicidio respecto de la vida y con diferente pena al aborto? Naturalmente, porque el bien jurídico protegido es diferente. No se puede hablar de la vida en estricto sentido en dos diferentes momentos. Cierto es que la Constitución autoriza y tutela el derecho a la vida desde la concepción, y ahí también viene un debate de carácter científico, biológico, de cuándo empieza la concepción, lo cual corresponde al legislador con responsabilidad ser asumido. Bien, vamos con el tema minero. Como antecedente para nuestros oyentes, cabe señalar que el doctor López, conjuntamente con otros abogados, otros juristas cuencanos, logró que se detenga el proyecto minero Río Blanco en la zona de Molleturo. Pero el tema de la minería es complejo, además cruza poderosos intereses como se está evidenciando ya en Ecuador. El 24 de mayo, en el mensaje del presidente de la República, el tema minero y petrolero no estuvieron ausentes. Se han emitido varias disposiciones desde la Presidencia de la República, comenzando por la definición de una nueva política minera que se le ha encargado a dos de los ministerios que trabajan para el presidente Lenín Moreno. Se emitió también un decreto presidencial que afecta a la zona de Yasuní, si bien amplía supuestamente la zona de protección. También en la letra chica dice que sí se pueden instalar plataformas petroleras, torres de extracción de petróleo, etcétera, etcétera, en esta zona. Quisiéramos conocer desde su punto de vista y refirámonos en primer lugar a la provincia de la Azuay, a los dos polémicos proyectos mineros Río Blanco y Quimsacocha.
En el segundo está de por medio también la decisión expresada en las urnas del pueblo del Cantón Girón, que dio un no rotundo a la minería. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Hay justificativos para que lleven al actual prefecto provincial Yacu Pérez a hablar incluso de que eventualmente tendría que aplicarse el derecho de repetición relacionado con respecto a la actuación que ha tenido el Estado y que tiene el Estado y al desconocimiento que se quiere hacer de una o de otra manera, tanto de decisiones judiciales como de decisiones expresadas democráticamente en las urnas? Bien, Gustavo, usted lo ha recogido clarísimamente. Efectivamente, fíjese lo paradójico que resulta que hoy las personas que han defendido un pronunciamiento popular sean los responsables, supuestamente, de los daños que tendría que asumir el Ecuador como concepto de responsabilidad y reparación. Esto resulta ser absurdo porque es que el Estado, obviando sus obligaciones principales en tutela y garantía de los derechos fundamentales, es que ha otorgado este tipo de concesiones. Por lo tanto, no puede imputarse hoy desde el Estado que la responsabilidad a efectos de asumir cualquier pago tendrá que ser, es por culpa de las personas que han defendido estos derechos de la naturaleza. Naturalmente, en los actuales momentos existe un pronunciamiento popular mayoritario. Es necesario recalcar que la Constitución, la norma fundamental que rige el ordenamiento jurídico, dice que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución. Y también la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad, ¿de quién? Del pueblo, constituye el fundamento de la autoridad y el ejercicio del poder público. De manera que la autoridad no puede desconocer el pronunciamiento popular mayoritario, soberano, que es el fundamento de actuación del propio poder político, para luego pretender por la puerta de atrás nuevamente ingresar con artimañas para sostener que la minería es posible en el Azuay. Ya se ha pronunciado ampliamente Girón y nos ha dicho un no rotundo a la minería. Propia cosa parece ser que sucederá en todo el Azuay. Es posible constitucionalmente una consulta popular y si es que allá avanzaremos, pues claramente el Azuay le dirá que no a la minería en tutela de los derechos. Es posible, pero es procedente. Es procedente. El mecanismo establecido en la Constitución habla de la democracia directa y uno de los mecanismos de democracia directa previstas en el 104 de la Constitución de la República es la consulta popular ciudadana. Pero también la propia Constitución de la República en el artículo 398 habla de la consulta general de carácter ambiental. Hay que diferenciar la consulta previa para las comunidades, pueblos y nacionalidades, la consulta prelegislativa que se da en el órgano legislativo y la consulta general de carácter ambiental establecida en el 398. Es decir, toda la comunidad podrá pronunciarse respecto de las autorizaciones estatales que puedan afectar el ambiente y deberán ser consultadas. Ciertamente la Constitución trae una trampa perversa, puesto que se dice que si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria, se procederá conforme la ley y conforme decisión de la máxima instancia administrativa. Por eso es que tenemos esta serie de cosas. Por eso es que ahora tenemos decretos ejecutivos perversos, hay que decirlo directamente, Gustavo, que pretenden por la puerta trasera, como he dicho anteriormente, nuevamente autorizar procesos de exploración y explotación, lo cual está vedado constitucionalmente en las comunidades. 3 ciudadanos en el norte del país han interpuesto nuevamente una solicitud de consulta popular, ahora para una zona, me parece que es en la provincia de Imbabura, en la zona de Buenos Aires, pero es una situación un tanto sospechosa. Se ha conocido, ha trascendido ya que por lo menos uno de los solicitantes es un ex minero que ha venido trabajando allí en minería ilegal. No se sabe exactamente qué intereses están por detrás. También el presidente de la Cámara de la Minería a nivel nacional ha señalado que esta será la oportunidad para que la Corte Constitucional haga valer derechos constitucionales que señala él desde el punto de vista de la Cámara de Minería están siendo violados en Ecuador. Y también la expectativa de la Cámara de la Minería y de las cámaras está en los efectos que el exhorto presidencial hecho el 24 de mayo pasado a la Corte
para que ponga ciertas exigencias, entre ellas el hecho de que en las consultas no solamente se pregunte el sí o el no a determinado proyecto minero, sino que se diga cómo se va a compensar sobre los ingresos que potencialmente se dejarían de dar. ¿Cómo mira usted esta situación y estos riesgos también, esta arma de doble filo que podrían convertirse en las consultas? Bueno, hay que decirlo que constitucionalmente está marcado un proceso y unos requisitos necesarios a efectos de que operen las consultas. Habría que conocer en concreto cuál es esta información de estos ciudadanos que requieren que se pronuncie el pueblo a través de una consulta popular, pero vale recordar que el artículo 104 de la Constitución de la República establece cuáles son los cauces para que proceda esta consulta popular. Y claramente el 104 establece que esta convocatoria a consulta popular procede a petición del presidente de la República, a petición de los gobiernos autónomos descentralizados mediante decisión de las 3/4 partes de sus integrantes y ciertamente procede a petición de la ciudadanía sobre cualquier asunto. Pero ¿cuál es el requisito fundamental, Gustavo, que hay que decirlo? Cuando la consulta sea de carácter local, se requerirá de un mínimo no inferior al 10% del correspondiente en el registro electoral. Es decir, la Corte Constitucional, porque también, debemos decirlo, en cualquiera de estos 3 casos deberá pasar un filtro previo que es un control. ¿Cuál es este control? La Corte Constitucional deberá verificar que se cumplan con los requisitos formales de procedencia de esta consulta popular y luego analizar la constitucionalidad de las preguntas que se someten a dicha consulta. En primer lugar, habría que ver si se cumple o no con el número del 10% en consultas de carácter local y del 5% si se tratase de una consulta de carácter nacional. Posteriormente, la Corte Constitucional tendrá que hacer el filtro formal de constitucionalidad, verificar que estas consultas sean conformes a la Constitución y dar paso o no a las mismas. Por cierto, es la Corte Constitucional quien tendrá que verificar también en este filtro formal si es que de alguna manera no se cumplen con estos requisitos y con lo cual quedaría sellado el tema. Recordar adicionalmente que en el caso cuencano, en el caso de la Suay y en el caso de Girón, concretamente, el pronunciamiento popular, hubo una omisión por parte de la Corte Constitucional para el pronunciamiento popular y eso se encuentra cerrado. Es decir, no hay una posibilidad de revisión constitucional posterior. Porque la ley... Una pregunta muy importante. Así es. ¿Qué posibilidades ve usted de que efectivamente se llegue a explotar a Río Blanco, se llegue a explotar a Quimsacocha? Pues el discurso gubernamental no ha cambiado. Incluso hay acciones de protección a las mineras que están siendo denunciadas en Molleturo. Policía, miembros del ejército están protegiendo las instalaciones. Y sobre todo el discurso tanto del ministro de Energía y Minas como de otros ministerios, incluso paradójicamente del Ministerio del Ambiente, dan cuenta de que esas explotaciones se van a realizar y que está dentro de los planes y de los presupuestos del gobierno. Cualquier acción de esa naturaleza es una acción arbitraria. Habrá que hacer uso del derecho constitucional a la resistencia, porque es que la defensa tiene que ser constitucional. La defensa tiene que ser al amparo de la ley, al amparo de la Constitución. Pero no pueden utilizarse mecanismos perversos para tergiversar la voluntad popular mayoritaria, soberana, que ha pasado por un filtro de la Corte Constitucional, vía omisión ciertamente, pero es que la Corte Constitucional no se pronunció y frente a eso la ley sancionaba la omisión con que se presumirán constitucionales las preguntas y por lo tanto este rato existe un pronunciamiento popular. Sería perverso que este rato el poder público, a través de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, intente boicotear la voluntad popular mayoritaria, porque al hacer eso desconoce la fuente de su propia legitimidad, desconoce que el pueblo soberano es el mandante y por lo tanto desconoce la fuente de origen de su propia legitimidad. Esto es un asunto cerrado para el Cantón Girón. Cualquier otra actividad será arbitraria y estaremos dispuestos inclusive a ejercer el derecho constitucional a la resistencia, porque quien está usurpando un poder más allá, quien está violando la Constitución, imponiéndose a la voluntad mayoritaria, sería el poder público.
Lo legal se funde con lo político en los representantes públicos y refirámonos a las dos autoridades locales, alcalde y prefecto. Yacu Pérez, con su posición extremadamente clara con respecto a este tema, el alcalde también se ha pronunciado favorablemente un poco en la misma línea, sin tener el grado de activismo del prefecto. ¿Cuál es su punto de vista, combinando ya estos factores que van más allá, que trascienden exclusivamente los temas jurídicos, la tarea que tienen por delante sobre estos temas, la explotación minera en el Azuay y las dos principales autoridades? Me parece ser que el mandato popular de los cuencanos y de los azuayos ha sido clara al momento de elegir a su prefecto y a su alcalde. Ahí no puede haber una distorsión. Fíjese que Yacu Pérez, cuando gana la prefectura del Azuay, lo gana porque su discurso ha sido absolutamente claro de defensa en defensa de los derechos. Esperamos que así se mantenga. Esperamos que la coherencia sea hasta el último. Esperamos que la defensa sea clara. Igual cosa, esperamos las cuencanas y los cuencanos de nuestro máximo representante de la municipalidad, el señor alcalde de Cuenca. Esperamos que exista una política clara, no ambigua, clara en defensa de los derechos fundamentales de las cuencanas y cuencanos. Porque es que no se pueden hacer de la vista gorda aquí las autoridades públicas para en determinados momentos decirnos, sí, es que procedería bajo ciertas circunstancias no tomar decisiones. Lo que esperamos, habrá que darles un marco de acción. Todavía están en ejercicio del poder en unos pocos meses y por lo tanto esperamos que sea una defensa clara. Lo político no puede desvincularse de lo jurídico, pero lo jurídico, cuando es absolutamente claro, va a marcar la cancha de la actuación política. Finalmente, bien vale la pena una opinión suya, abogado López, sobre el decreto ejecutivo número 751, mediante el cual el gobierno de Lenín Moreno modifica la delimitación de la zona intangible Tagaeri-Taromenane de Liasuní, pero paralelamente con este mismo decreto se deja sentada la posibilidad clara de que pueda haber explotación petrolera en la zona. Mire, Gustavo, yo no sé si el poder público ignora o nos creen ignorantes. Nos quieren tomar el pelo. En el momento se insulta a la inteligencia. Realmente. Se insulta a la inteligencia. Pero es que cualquier muchacho, diría yo, de escuela, que lee una cuestión como estas, se da cuenta que existe una tergiversación respecto del espíritu mismo del pronunciamiento popular en la consulta popular de febrero del año 2018. La pregunta era absolutamente clara. Pero hoy el decreto ejecutivo, a pesar de que utiliza una argumentación en sus considerandos fundado en la Constitución, fundado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, Gustavo, fundado en el convenio 169 de la OIT, fundado en la defensa de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, establece que en el artículo 3 de este decreto, luego de decir que la zona de amortiguamiento es una zona intangible, ¿qué quiere decir intangible, Gustavo? Que no puede tocarse. En el último inciso del artículo 3 dice, se exceptúa de la prohibición expresada en el artículo 3 a las plataformas de perforación y protección de hidrocarburos, lo cual es absurdo. Pero más absurdo es el artículo 4, donde nos dice que las operaciones petroleras autorizadas deberán utilizar técnicas de bajo impacto para la exploración. Y posteriormente nos dice que las mismas tendrán que ser autorizadas por el Ministerio del Ambiente. Sin duda, parece ser que existe un desconocimiento absoluto de lo que supone la Constitución, la supremacía de la Constitución, porque en primer lugar, un acuerdo ministerial jamás podrá estar por sobre la supremacía constitucional, la vigencia de los derechos fundamentales y los tratados e instrumentos internacionales que hacen parte, quienes sabrán de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Si me permite, para terminar, Gustavo, los pueblos en aislamiento voluntario son pueblos nómadas. Cuando se ha establecido zonas intangibles y zonas de amortiguamiento es precisamente por esto. Parece irrazonable que desde el poder público hoy se pretenda casi que colocar hitos en donde los cuales se asentarán los pueblos cuyos territorios les competen y les pertenecen a ellos mismos. Se desconoce sin duda cualquier garantía fundamental básica y lo que esperamos es que no nos vuelvan a tomar el pelo y que no nos midan, no nos tanteen cuál es la reacción ciudadana respecto a estas conductas reprochables que desconocen la vigencia de los derechos fundamentales. Gracias por su presencia. Han escuchado al abogado Sebastián López, abogado constitucionalista, quien dirige también la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad del Azuay.